Están diciendo, señor gobernador, que fuimos nosotros. Fue lo primero que le reportó el procurador estatal Juan Francisco Franco Ríos a Ernesto Rufo Appel, media hora después del atentado a Colosio. Que ese día, unos minutos después, algunas personas empezaron a gritar que habían sido los policías de Baja California, los panistas. Así empezaron a gritar algunas personas. Y eso a mí me preocupó muchísimo. Afortunadamente ya se pudo aclarar que esa confusión se dio a consecuencia de que muchos de los guardias del PRI en ese evento habían sido policías estatales. Aquel 23 de marzo está fresco. ¿Cómo no recordarlo? Baja California y Tijuana eran el ojo del huracán. Él era el primer gobernador panista en México y aquel el primer magnicidio en 66 años después del de Obregón. Yo me siento satisfecho de cuando menos haber logrado que no nos incriminaran a los baja californianos, porque habremos de recordar que ese día, unos minutos después, algunas personas empezaron a gritar que habían sido los policías de Baja California, los panistas. Así empezaron a gritar algunas personas. La confusión se dio porque los guardias que traía el PRI en el evento, aseguró, eran exjudiciales que trabajaban con el partido y mucha gente los recordaba. Yo estaba en un avión de Mexicana volando a la altura de la torre de control de Mazatlán. Venía de una reunión de gobernadores convocada por el secretario de Gobernación Carpizo, donde por cierto faltaron muchos gobernadores. De mi recuerdo fue la reunión a la que hubiese convocado el secretario de Gobernación, a la que asistieron menos gobernadores ese día preciso. Ahí vayamos nosotros a ponernos a especular por qué, ¿verdad? En ese mismo día pues no asistió el gobernador Beltrones a la convocatoria en el DF, y sí estuvo aquí en Baja California primero que yo, que venía de regreso en ese avión. Ese avión aterrizó en Hermosillo, haciendo una escala, y de ahí hablé yo con el presidente Salinas, y luego el avión aterrizó en Mexicali, y de ahí vine yo para acá a Tijuana. Debo haber llegado yo como a las 7 pasaditas de la tarde, y el atentado había sido a las 5 también, adentrado ya con algunos minutos. Lo primero que pensó cuando le hablaron del atentado fue en los policías que el gobierno estatal envió, pese a la solicitud de no tener agentes que hizo Antonio Cano Jiménez, presidente del PRI Tijuana. Y yo le contesté que pues podía entender que asimilaran en el PRI que los policías del estado eran del PAN, pero que mi responsabilidad como gobernador era el de brindarle seguridad a cualquier persona en el territorio de Baja California, y que yo habría de tener mis policías por ahí, que no se preocupara, que no los iban a molestar. Fueron 5 agentes judiciales vestidos de civil los que se mezclaron en la muchedumbre como observadores, y gracias a los cuales, aseveró, se obtuvieron valiosos testimonios en la investigación posterior. Sus respuestas van contrarreloj por la salida de su avión rumbo a la capital del país. Aún así responde cuando se le pregunta si se arrepiente de no haber mandado más agentes a Lomas Taurinas. No, o sea, es un asunto en lo que no teníamos por qué presumir que iba a haber un atentado. Me puse a pensar, o sea, me llamó la atención la llamada que me hiciera el presidente del PRI local, ¿no? Empieza uno a corroborar. Por ejemplo, 10 días antes del atentado, si bien recuerdo, el jefe Rubí del SWAT de Tijuana
en una camioneta pick-up había recogido unas mantas que decían Rufo asesino. ¿No? Entonces ya en retrospectiva, pues entonces se pone uno a pensar y dice, caray, ¿por qué había esas mantas, verdad? La muerte de Colosio fue un producto de la inestabilidad interna del PRI, de las fuertes pugnas de poder en el interior, que incluso se hicieron públicas, no de un asesino solitario, asegura convencido el panista. Bueno, yo más que nada estaba preocupado por la estabilidad social en el estado y en el país. Lamentablemente el herido pues ya estaba en el hospital y ya no se podía hacer más que lo que se hiciera en el hospital. Yo estaba preocupado por la situación de estabilidad. ¿Fue el atentado matar 2 pájaros de un tiro? Luis Donaldo Colosio y Ernesto Rufo no lo sabe. Sostiene que aunque no lo descarta, después de todo esta entidad era el primer bastión panista en México. Pues no sé, o sea, aquí le podemos dar rienda suelta a la especulación, ¿verdad? Simplemente me quedo en el, pues no sé, pero no lo descarto. ¿Era matar 2 pájaros de un tiro, Colosio y Rufo? Pues como digo, o sea, la especulación, aquí le podemos dar rienda suelta y no paramos. Aquí el tema es de que pudo ser. No lo sabremos nunca.